con ampliación de noticias y vamos... Toda la mañana hemos estado haciendo historia, es una historia reciente, en fin, ahora vamos a entrar a la verdadera historia, que es la del pasado, y que tiene tantas cosas que enseñarnos, y que nos invitan además a debates importantes, porque una de las cosas que se señalan, y que no es para ufanarse, es que primero no hay partidos, pero en segundo lugar tampoco ya hay ideas, ¿no? Las ideologías han desaparecido, de modo que todo parece ser una cosa de oportunidad. Y vamos a hablar ahora de un personaje que por supuesto es muy discutido y tiene que ser revalorado, como es el caso de nuestro entrevistado ahora, don Fernán Altuve Febres, historiador y abogado, que es, por así decirlo, de esa manera simplona con que se habla en política, representante de la más alta derecha. No, del pensamiento tradicional peruano y fundamental, que es José María de Pando, y que el subtítulo es precioso: La monarquía sin corona. Un estudio y una compilación de José María del Pando, que fue secretario de Estado del rey Fernando VII en 1823 y luego ministro de Simón Bolívar durante su gobierno. Hay que considerar que en realidad Simón Bolívar tuvo siempre gente muy ilustre, intelectuales, ¿no? Porque siempre se piensa que, digamos, Bolívar es un lanzado y, ¿no?, muy belicoso, pero que no tenía una formación muy seria. Pienso que no es así, empezando por su propio maestro, este gran educador venezolano que lo acompañó también en el Perú, ¿no es cierto? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Hernán, muchas gracias a usted y sobre todo tu vocación de estudiar y de representar el otro lado del Perú. Bueno, menester recordarlo. Hay muchos estudios y muy interesantes sobre el liberalismo en el Perú, pero las obras de pensadores conservadores del siglo XIX y del siglo XX están generalmente un poco desplazadas. Entonces, recuperar estos textos, como en el caso... Desplazadas porque hay un prejuicio, pues, ¿no es cierto? Claro, hay un prejuicio de que la derecha es mala, en un primer momento, de que el conservador es malo, etcétera. Hay un prejuicio dialéctico, pero en el fondo hay mucho que aportar. Esta obra de José María Pando, compilando todos sus textos, muestra enormemente la inteligencia. Es un peruano que fue ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Español. O sea, no fue una persona que estuvo en cargos medianos, sino en los más altos cargos en el mundo europeo. Y esa capacidad hizo que Bolívar, que lo había conocido en Roma, se diera cuenta que inmediatamente lo necesitaba para darle prestigio al nuevo Estado. Y José María de Pando, al ver que ya la posibilidad de una monarquía con San Martín era una monarquía imposible, ya no se podía establecer el proyecto sanmartiniano, decide crear una república conservadora y proyecta eso, una monarquía que no sea coronada, sino una monarquía republicana. Lamentablemente el proyecto fracasa y él se regresa a España, donde obviamente termina sus días. Ya, pero también hay este trabajo con Agustín Gamarra. Por supuesto, antes él trata, después de que fracasa el proyecto con Bolívar, trata de volver a relanzarlo, donde hay un segundo fracaso con Agustín Gamarra, que lo tuvo como su ministro más importante. Y bueno, ahí tiene sus posiciones un poco encontradas con la Mariscala, o sea que más o menos volvemos a las épocas de vez en cuando, porque era un ministro que quería la institucionalidad y renunció cuando la señora de Gamarra sacó al vicepresidente que estaba encargado del gobierno. Un día, la famosa Mariscala. La famosa Mariscala llamó a la prefectura, trajo 2 batallones y trató de arrestar al vicepresidente encargado del gobierno, y el ministro tuvo que renunciar. ¿Quién ha dicho que hemos evolucionado? Bueno, estamos... Es una ilusión. Estamos dando la vuelta. ¿Por qué el olvido sobre José María de Pando? Bueno, José María de Pando, al irse del Perú en 1834 y morir en España, su obra queda dispersa. Incluso no se había podido hacer una compilación hasta ahora. Pero si bien no se logra hacer una compilación de las obras y la obra queda dispersa, no tiene hijos, él se casó en Lima, pero no tuvo hijos, entonces más o menos queda desgajado, solo quedó una hermana suya que quedó aquí en Lima. Al final de cuentas la familia desaparece, los escritos quedan dispersos,
Pero queda un hecho muy importante. Él fundó el primer partido conservador que hubo en el Perú. Que eso les había preguntado, su herencia política. Su herencia política fue... ¿Quién la continúa? Él creó lo que se llamó la tertulia Pando. Durante prácticamente 10 años, de 1824 a 1834, él reunía en su casa a todos los intelectuales, incluso liberales. No solamente iban los conservadores. Iba Vidaurre, que no era, que era su antagonista, pero que era un hombre de ideas liberales y anticlericales, y reunía a todos en su casa, y esa tertulia Pando en el fondo es el origen de todas las líneas conservadoras que se pueden encontrar en el Perú de hoy, ¿no? Interesante, eso no sabía lo de la... Sí, la tertulia Pando. ¿Que iba acompañada de qué? ¿De pisquito? No. No, era una tertulia mucho más aristocratizante y elitista, pues había señoras que iban y cantaban en el piano, o había baile de minué, y era una cosa de ese tipo. Una figura muy importante que estaba ahí era Unanue. Unanue fue muy cercano a Pando y fue ministro de Bolívar también, no sé, Unanue fue una gran figura ministro de Bolívar. Los ministros de Bolívar, como lo has dicho, Raúl, fueron notables. Sánchez Carrión del lado liberal, tuvo grandes ministros, grandes figuras, y Pando fue su ministro más cercano, más estrecho. Y esta iniciativa yo se la debo a Marta Hildebrand. Marta Hildebrand, como gran bolivariana, fue la que me dijo a mí: oye, no están las obras de Pando, por favor, encárgate de eso. Ella con su forma... Con su don de banco. ¿Te sugirió? Me invitó a hacerlo, invitación que yo agradezco, siempre la recuerdo, la cito mucho. En el fondo este libro, ahora ella que está próxima a cumplir en enero sus 91 gloriosos años, es un homenaje a ella y un agradecimiento especial al presidente del Congreso, Luis Iberico, porque sin él este libro, que ha estado 4 años esperando... Sí, no hubiera salido. No hubiera salido. Porque tenemos tanto progre pues en el Congreso. Y mucho prejuicio. Entonces el libro estaba terminado en el año 2011, pero bueno, al final de cuentas tenemos, salió por supuesto, inevitables temas políticos de la actualidad que conversar, pero hay un dato que es importante, porque hoy sale en los periódicos también el descubrimiento de este galeón, ¿no? El mítico San José, se llama, ¿no? Y la discusión que se plantea en los periódicos es que si corresponden o no derechos para el Perú, para Colombia incluso, y también se reclama para España. Entonces, ya han habido además situaciones similares. Ha habido un caso muy famoso. Y que el Perú lo perdió. El Perú lo perdió, lamentablemente lo perdió. Ahí yo quiero mencionar la tesis del hijo del famoso historiador Héctor López Martínez, que ha hecho una tesis brillante sobre este tema, el caso de la fragata Mercedes, que es un buque de guerra español que estaba yendo hacia España, pero que dentro del buque iban las fortunas de muchos aristócratas peruanos que estaban mandando su dinero en remesas. Y se encontró con la flota inglesa, y la flota inglesa lo hizo explotar. Incluso una familia... ¿Qué año era más o menos? El de la Mercedes fue en 1804, antes de Trafalgar. 1804, ya. Y este es anterior. Y entonces se planteó si los derechos eran de los Estados Unidos, que descubren por la empresa Odyssey, una empresa privada, si es de España, porque España dice el buque es de bandera, el buque de guerra, y los buques de guerra son de bandera del Estado, y las familias peruanas que tenían derecho interno a lo que se llama el manifiesto de carga, a la carga, que es una propiedad privada que se hereda. Lamentablemente el Estado peruano intervino mal, se puso al lado de la empresa, que fue considerada una empresa prácticamente pirata, y los tribunales norteamericanos dijeron que el buque era un buque de bandera española, por lo tanto el contenido correspondía a España. Si el Perú hubiera, con procuradores inteligentes y duchos en el tema, o llamando a las personas que sabían, si hubiera puesto del lado de España, si hubiera asociado y hubiera pedido que España dividiera la carga pública de la privada, hoy día el Perú habría recuperado una parte de los derechos que le corresponden, porque todo ese oro y esa plata son peruanos. Y ojo, hay que decirlo claramente, no son mineral, sino son moneda acuñada. Y la moneda acuñada pertenece al territorio que la acuña. Porque siempre nosotros seguimos perdiendo nuestro oro. Esto del territorio que la acuña no me gusta mucho, ¿no? De la acuñación. El acuñamiento. Pero alguien vamos a inventarnos una palabra. Y en este galeón del que estamos comentando, el que está haciendo noticia, la noticia es que Colombia de alguna manera ha conseguido
un entendimiento, o el inicio de un entendimiento con España al menos, ¿no? Yo creo que ha ido el presidente a España y los ha atrasado a los españoles diciendo, por si acaso yo ya lo descubrí. Claro. No sabemos qué cosa va a hacer España. Bueno, ¿cuántos le corresponde ¿Qué debería al ser Perú? descubridor? Bueno, Al explorador. a ver, dependiendo de la situación, en los buques de guerra generalmente no corresponde nada al que descubre. En los buques privados sí. O sea, el derecho del hallazgo. Existe el derecho, en el derecho internacional, el derecho del hallazgo. El problema es que los buques soberanos, o sea, los buques de guerra, siempre pertenecen a los estados de los cuales han sido parte, porque los marinos y los oficiales han pertenecido a un estado y han estado ahí cumpliendo un deber. Entonces, generalmente, estas empresas o piratas de buscadores de tesoros Que no son piratas, pueden ser también honestos, historiadores, en fin. Hay de todo Tienen tipo. toda una serie de calificaciones. Hay de todo tipo, pero coinciden los buscadores de tesoros, los cazatesoros, etcétera, en que cuando se enteran y saben de que es un buque de guerra, prefieren no acercarse porque ya la jurisprudencia internacional les ha hecho que todo el trabajo que ellos hacen termine al servicio de Inglaterra, de Francia o de España. Y no se puede hacer en el más completo silencio, sin que nadie se dé cuenta. Bueno, trataron de hacerlo en el caso de la Mercedes. Incluso, ¿qué es lo que decían? Como esto estaba en las costas de España, decían que estaba bajo la jurisdicción de Gibraltar. Entonces toda la operación la hacían en Gibraltar y llevaban el oro y las monedas las llevaban a Gibraltar para decir que no tenía nada que ver con España. Igual los españoles se dieron cuenta y lo descubrieron. Después de Gibraltar se lo llevaron en un avión a Miami para sacarlo de la península. Y el tribunal de Miami dijo, un momentito, ese buque es un buque de guerra y todo tiene que regresar. Y se regresó. Y hoy día hay, si no me equivoco, es Málaga, el Museo de Arqueología Marina, y ahí está todo el tesoro de la Mercedes. Entonces, a partir de ese precedente se va a guiar mucho esto. Y yo creo que en el Ministerio de Justicia del Perú deberían ver si hay derechos del Perú, si esos derechos son derechos que se pueden ejercer. Yo creo que es posible y que se hagan bien, porque para hacer otro papelón como el que hizo el Ministerio de Justicia... Bueno, Ecuador acaba de recuperar un buque para ellos, ¿no es cierto? Pero que lo descubrió su propia armada, me parece. Claro, porque ¿no? estaba dentro de su jurisdicción. Pero aquí yo creo que es lógico que si hay derechos de peruanos, el Estado está para defenderlos. Pero vamos, eso es como pedir tus derechos sobre patrimonio arqueológico, claro, que muy sale del Perú. Exactamente, ¿no? O sea, tú no lo has es dicho. igual encontrarse un cofre de una viuda que dejó metido en el bajo tierra que encontrarte una momia para acá. Pues. O sea, exactamente, y son derechos, si es que los hay, no conozco bien el contenido, pero que si los hay, y el Perú debe reclamar y exigir los derechos de los peruanos. Tú Ahora, deberías bien hecho. intervenir, hermano, para poderlo ver de una vez también. Asesor para la recuperación. O sea, volverte experto en recuperación de tesoros. De tesoros. En el así Perú es. hemos soñado siempre con los dolarucos, pero ya pues... Bueno, además tú sabes que dólar viene de la palabra talero, que son de origen español. O sea que si ustedes ven, por ejemplo, el símbolo de los dólares, que es uno dice el dólar, ¿por qué va a ser una S con dos barritas? Entonces no es una S con dos barritas, son las dos columnas que están en el escudo español con una orla. Una noticia que me lee Abelardo, que es que España y Colombia pactan abrir la negociación sobre el galeón San Bueno, José. nosotros necesitamos tener intervenir rápidamente porque nosotros a lo mejor nos toca una hijuela. ¿Qué es esto? ¿No? Además, nosotros de aquí viene de la Seca y la Meca. Bueno, recordando a Pando, que fue ministro de Relaciones Exteriores de España, también tenemos nosotros algo que decir. Bueno, lo último, por favor, que estamos ya con el tiempo que nos llama, pero ya me muero de la gana de saber cómo ves el panorama político, qué cosas estás pensando o imaginando que va a ocurrir. Yo lo veo confuso. Estamos en la fase de que todos nos parecemos, decimos generalidades, pero también estamos empezando a buscar aliados porque no nos va a dar la merienda. Yo creo que nadie está tiempos. seguro. Ese es el punto. Creo que nadie está seguro. Las declaraciones son de que yo sí puedo solo, pero en el fondo no tan solo. Entonces, ahora... Me alianza con el pueblo, sí, todos. Y todo. Además, también es cierto que hay una confusión con 22 partidos, que es una cosa complicadísima.
Y al final de cuentas... Ahora, todos se reclaman héroes de seguridad ciudadana y que tienen una expertise notable. Sí, porque es lo que la gente está pidiendo, es lo que la mayor incidencia de preocupación de la gente es en la seguridad ciudadana. Pero la situación se ha desbocado de tal manera que esto no es una cosa que se va a lograr sola. Esto es una cosa que se va a lograr con la ayuda de todas las fuerzas políticas y que conciban un plan en varias fases. No es esto de que yo voy a venir y saco a los militares y aquí se acabó el problema. O sea, quisiéramos nosotros que la medida rápida y simple fuera la que solucionara el problema, pero es un problema muy complicado. No es posible. No es posible. Porque ya la traemos de 2 gobiernos anteriores. Exactamente, y en este gobierno sí, lamentablemente se ha dejado crecer ya a unos niveles que vamos a seguir el camino de México y de Colombia, lamentablemente, porque lo que estamos viviendo es una situación de... Se advirtió con tiempo. Necesitamos decantación para comenzar. Sí, y yo... De que se vayan aclarando las que se vayan cosas. aclarando. ¿Quiénes son los que están más primero o menos, hay que pues, ver quiénes van a inscribirse preparados? y qué partidos van a estar, Claro. ¿no? Entonces ya con eso podremos saber. Yo creo que ahí hay que mencionar una cosa que yo creo que es muy mala de la ley electoral. Yo creo que ese sistema de poner las alianzas antes de las inscripciones es muy malo. Yo creo que debe haber, una vez que todos ya son candidatos, debe abrirse un espacio para alianzas todavía, porque muchos pueden ser candidatos y cuando son candidatos ya abierto el juego se pueden dar cuenta de que realmente no van a avanzar. Así es. Entonces ya no les queda otra salida más que seguir avanzando en su modestia, por decirlo de alguna manera, porque no pueden aliarse con nadie. En cambio, si hubiera ese espacio post-inscripción, más o menos de un mes, junto con la inscripción parlamentaria, esos que han candidateado para presidente y que no tienen el apoyo, pueden negociar una curul, sumarse y terminaríamos con 2, 3 o 4 fuerzas interesantes y no con 20 en las cuales no son tan interesantes, por decirlo de alguna manera. Felicitaciones, señor Fernando, por el No, libro, muchísimas gracias a ustedes. y por los alcances que nos has dado. Hoy día presentamos Ahora, el libro. Yo no sé si exactamente sea la lectura adecuada para el momento político, porque puede haber más de un candidato que siente que puede ser monarca sin corona. Bueno, es que yo creo que hay mucho reyesuelo. Entonces creo que se deben dar cuenta que la monarquía es una cosa un poco más seria. Ahí hay usurpación de funciones. Exactamente. Yo solo quería decir que hoy día se presenta a las 7 en la Feria del Libro. Además hoy día ya cierra la feria, ¿no? Así que tú cierras con broche de oro. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar hoy día la feria. Gracias. Felicitaciones. A esta hora revisamos nuestros titulares. El congresista Teófilo Gamarra confirmó que el partido de gobierno de Gana Perú el domingo recién definirá al candidato a la presidencia de la República. También consideró que Daniel Urresti es el candidato ideal para luchar contra la inseguridad ciudadana en el país. Mujeres del Cusco, Ayacucho, Piura y Lima afectadas por las esterilizaciones